Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, apreciados y apreciadas agentes educativas, agentes educativos, coordinadores, profesionales de apoyo psicosocial. En nombre de la Universidad del Norte y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, queremos darles a ustedes la cálida bienvenida a este espacio que hemos desarrollado para buscar que ustedes tengan mayor claridad sobre cómo manejar la plataforma Blackboard. Nuestro interés es poder hacer más ameno, más amable su experiencia de aprendizaje. Entonces, hoy nos va a acompañar el ingeniero Anderson Díaz, quienes van a poder explicarnos y familiarizarnos con esta plataforma. Le doy entonces paso a Anderson para que nos comparta hoy un poco de sus conocimientos. Muchas gracias. Hola Ana, gracias por la pequeña introducción y bueno, esperemos que este espacio sea para la formación integral de todos ustedes. Lo primero es que siempre hacemos este proceso es para poder hacer un periodo de adaptación, que normalmente sabemos que las plataformas virtuales de aprendizaje pueden ser muy variadas. Muchos de pronto estamos acostumbrados a unas que son gratuitas, otras que son pagas, como en este caso que es la plataforma Blackboard. Así que bueno, esperemos que esta capacitación o inducción puede ayudarlos a orientar en el proceso de ingreso a todas sus actividades. Recordemos que este diplomado tiene dos aspectos muy importantes que son la sincronía, donde se van a encontrar por Google Meet con un profesor o un tutor, y en este caso van a tener sesiones asincrónicas donde va a haber un trabajo independiente, donde van a tener que consultar esta plataforma, revisar las actividades que se tienen y también el material de apoyo que nos va a servir tanto para las sesiones sincrónicas como para las sesiones asincrónicas, ¿vale? Así que bueno, voy a estar compartiendo la pantalla, espero que simplemente sea lo claro, lo más práctico posible, y al final sí vamos a tener preguntas y espero darle respuesta a cada uno de sus interrogantes. Así que empecemos. Un poco la primera parte de este proceso de virtualización de este diplomado va a ir orientado a cómo ingresamos a la plataforma, cómo podemos encontrar la información, el contenido y algunos aspectos importantísimos en nuestra adaptación, al menos por el primer módulo, ¿vale? Así que vamos a compartir pantalla y ustedes van a visualizar ahora mismo mi ventana de la plataforma Blackboard de la Universidad del Norte. Aquí estoy compartiendo la pantalla y inmediatamente tenemos dos opciones para ingresar a la plataforma. ¿Cuál es la primera? La primera y la más importante, entrar por la plataforma o por la página Universidad del Norte, uninorte.edu.co, y ahí es donde vamos a poder inmediatamente tener la posibilidad de encontrar nuestra página oficial, donde tenemos las áreas de academia, investigación, proyección, pero nosotros simplemente nos vamos a concentrar en la parte superior donde dice portales. En portales vamos a entrar a donde dice estudiantes y vamos a poder, al darle clic, nos va a salir la opción de poder ingresar a nuestro portal. En nuestro portal hundiremos usuario y contraseña, que en este caso van a ser en el correo electrónico su nombre sin el @uninorte.edu.co y la contraseña destinada para el correo que les van a mandar o que ya les enviaron. Hay que aclarar que esto va por partes y que el correo institucional lo van a recibir en sus correos que fueron hechos o realizados la inscripción, ¿vale? Una vez que ya nosotros entremos, estamos mostrando la opción número 1 de cómo ingresamos. Vamos a entrar donde dice mis servicios y en mis servicios vamos a encontrar muchas opciones, pero de entre las opciones que nosotros vamos a poder utilizar se llama catálogo web o aula virtual. Repito, una vez que entramos al portal, ¿verdad? Al portal de Uninorte, entramos en la parte superior, mis servicios, y después ingresamos a catálogo web y aula virtual. Ahí encontraremos las siguientes opciones. Tutorial para estudiantes, si ustedes le dan clic allí, van a poder encontrar algunos tutoriales de ayuda de Blackboard Learn para poder entrar a encontrar algunos aspectos. Olvidé mi contraseña, ¿cómo hacerlo? Encontrar o abrir mi asignación, comunicarme con mi profesor, ayuda, perdí mi trabajo, eliminar
En fin, aquí hay como enviar correos electrónicos a otros usuarios, cómo me uno a una sesión tal, realizar un examen, enviar una asignación, y ahí usted fácilmente abrir el tablero de discusión y ahí van a poder encontrar información relevante sobre cómo trabajar un paso a paso, ¿verdad? De algún tipo de herramientas a nivel de Blackboard. Pero bueno, vamos al grano. Catálogo web, nueva versión o nueva experiencia de los cursos del 2020 al 2021. Y ustedes van a entrar aquí inmediatamente, que es la primera opción para que lo recordemos. Y entraremos al catálogo de nuestros cursos. Al catálogo de nuestros cursos. Importante tener presente que cuando nosotros tenemos la opción de ver nuestros cursos, a ustedes simplemente les van a aparecer un curso nada más, el curso en el que están asignados para este diplomado, que se llama Desarrollo Integral y Familiar, que lo vamos a poder encontrar inmediatamente, o lo vamos a utilizar, o lo vamos a poder utilizar, o lo vamos a poder ver en formato lista o en cuadrillas, ¿vale? Una vez que ingresamos, ya podemos darnos cuenta inmediatamente que nos va a salir la siguiente opción. Inicio, donde vamos a ver como si no estuviera nada en blanco, pero todo el contenido está en contenido, así como lo dice su nombre, contenido, y vamos a poder encontrar el módulo número 1. Esa es la primera opción para poder entrar a la plataforma. Es decir, si nosotros recapitulamos un poco el proceso, vamos a cerrar aquí la sesión y vamos a tratar de entrar nuevamente. Voy a salir de aquí de mi cuenta y voy a entrar al portal de uninorte.edu.co. Uninorte, ¿verdad? edu.co y vamos a recapitular un poco el proceso. Portales, estudiantes, el portal colocamos nuestro usuario sin @uninorte.edu.co, contraseña de ese correo electrónico que ya sabemos cuál es y que ustedes pueden cambiar en cualquier momento, y si no han cambiado y si no lo han cambiado, pues ya nosotros compartiremos una página oficial de cómo restaurar las contraseñas para los servicios de Uninorte. Le damos a acceder y entramos a esta opción donde encontramos mis servicios y encontramos el catálogo web Aula Virtual, nueva experiencia. La primera opción es donde entramos y ahí podemos encontrar nuestro catálogo web uninorte.edu.co. Otra opción y más rápida y más directa, pero siempre recomiendo la primera vez iniciar por esta opción número 1 que acabo de mostrarle, es entrar por la plataforma o la página oficial, ¿verdad?, de catálogo web uninorte.edu.co, donde se vuelan todos los pasos a paso para poder entrar al catálogo web. Aquí directamente entramos a la opción donde entramos y conocemos, inmediatamente nos da la opción de poder colocar nuestro usuario, nuestra contraseña, y le damos simplemente iniciar sesión, ¿vale? Vamos a entrar aquí. Inmediatamente que iniciamos sesión, encontramos las cuadrillas, el listado y los cuadrillos de nuestros cursos, y entramos a nuestro curso, en este caso de diplomado, ¿vale? Hasta aquí son las dos opciones para poder ingresar a la plataforma de Blackboard de la Universidad del Norte, que es muy intuitiva, que es muy familiar, que podrá simplemente facilitarle el proceso de enseñanza, de aprendizaje, porque su navegación y su accesibilidad es muy cómoda, accesible, y también de una u otra forma evita ese desorden cognitivo que podríamos tener también con el acceso a las plataformas virtuales, y también de una u otra forma esa sobrecarga cognitiva que podríamos tener, ¿vale? Así que bueno, una vez que entramos a nuestra plataforma virtual, tenemos un menú en la izquierda, en este caso de este servidor, de nuestras pantallas. Tenemos en este caso un menú de usuarios, donde vamos a poder tener el acceso, y vamos a mostrar aquí vista preliminar de estudiante, donde ustedes van a poder ver el contenido, anuncios que les va a colocar, en este caso, ya sea su psicólogo in situ o su acompañante, o el profesor, en este caso, del diplomado, donde vamos a poder tener un acceso al correo externo Gmail Uninorte, donde vamos a poder escribirle a todos los usuarios, profesores asistentes y todos los usuarios que sean profesores, para cualquier duda, un mensaje o un proceso de mensajería interna, como un chat interno, crear mensajes, y aquí pueden crear ustedes los mensajes, donde están los debates que van a ir saliendo. Y miren, importante esto, los debates van a ir saliendo en la medida que van activándose los módulos.
Como queremos evitar la sobrecarga cognitiva de este diplomado, entonces queremos que usted vaya haciendo el módulo 1, haga checkclicks del módulo 1 y pase al siguiente módulo, ¿vale? Entonces es importante tener presente que el foro o los foros van a ir saliendo progresivamente. No significa que solamente tiene 3 foros nada más o 3 actividades. Significa que progresivamente se van a ir montando las actividades y que muchas de estas actividades sirven para reforzar mucho los aprendizajes previos que usted necesita para su sesión sincrónica, o ya sea para reforzar mucho de lo que usted trabaja con el profesor. ¿Listo? Va a poder encontrar también un calendario donde van a poder ver algún tipo de información. También van a poder encontrar algunos accesos a la biblioteca Carl Parrish, que es la biblioteca de la universidad, donde van a poder ver o van a poder encontrar información relevante o bases de datos, buscar información relevante, nueva búsqueda y poder buscar algún archivo que nosotros necesitemos para fortalecer o complementar mucho más la información. En mis calificaciones van a poder observar cómo son las actividades, por ejemplo, en este caso, actividad 2, clara, cuáles son las actividades que nos van a ir saliendo y cuál ha sido la calificación o la valoración que hay que tener presente para poder aprobar este módulo. Para poder concentrarnos muchísimo más, en el apartado de contenidos vamos a poder encontrar la información de los módulos que salen habilitados semana a semana, ¿vale? Este módulo, en este caso, se llama el módulo 1, Crecimiento, Salud y Nutrición en la primera infancia, donde vamos a poder tener la información correspondiente a este módulo, que es muy importante para nuestro inicio. Vamos a poder conocer una bienvenida del módulo, donde se le da la bienvenida a ustedes. Es importante ver este video tutorial donde es la presentación del curso. Aquí hay una breve instrucción sobre lo que ustedes deberían hacer, que es reflexionar en el foro número 1. Encontrarán en dónde lo encontrarán y posteriormente qué lecciones van a encontrar y dónde encontrarán, por ejemplo, el caso de Clara, y por último la lección número 3, donde vamos a ver algunas dimensiones de los logros y podrán participar en el foro una vez leído el material de apoyo. O sea, es decir, somos muy instruccionales, muy directos en la forma como queremos que el estudiante trabaje. Por lo pronto, siempre de arriba hacia abajo, contemplar cada uno de los documentos que se tienen en la plataforma. Aquí van a poder observar, por ejemplo, en este caso, la video presentación del curso de este módulo, en este caso donde vamos a poder conocer algunos apartados importantes de lo que contempla los resultados de aprendizaje. Vamos viendo un poco acerca del módulo crecimiento, vamos viendo un poco acerca de todo el proceso de la justificación que contempla este módulo, cómo se puede trabajar, qué aspectos debemos tener en cuenta y un poco acerca de los resultados de aprendizaje que vamos a tener. Así que es importante ver este diplomado, que es su sello Uninorte, que es un sello importantísimo en la infancia de Colombia, y además decir que el grupo de trabajo que respalda este proceso es internacional y nacional. Son personas que han trabajado en la infancia mucho tiempo, así que bueno, vamos a tratar de sacarle provecho a este diplomado e invitarlos a que culminen con éxito este diplomado, que definitivamente estructuralmente está pensado para que ustedes aprendan, ¿vale? Posteriormente a ver este video vamos a encontrar también la parcelación. Ustedes simplemente al darle clic van a poder ver la parcelación del curso, que contempla qué aspectos deben contemplar, resultados de aprendizaje, metodologías de estudio, contenido y un poco acerca del porcentaje de participación para poder cumplir con eso. Por ejemplo, la asistencia a la clase número 1, 35%, el taller inicial asincrónico, 10%, el caso de Clara, 15%, y el foro chat, 15%. Siempre importante tener que nosotros nos gusta explicarle al estudiante previamente todo lo que debe realizar. Aquí es importante que en la plataforma usted se adapte a esto. Cuando usted puede abrir cualquier documento en PDF o documento que está junto, lo puede visualizarlo directamente en la plataforma o lo puede descargar, ¿sí? Lo puede descargar con este símbolo, podría descargarlo inmediatamente y guardarlo en su archivo personal. Importante esto que voy a manifestar con la plataforma, y es que si queremos avanzar, bueno, listo, ya vi esta parcelación, ¿qué hago, profesor? Inmediatamente me voy aquí en la parte superior, es decir, me voy atrás, donde está el módulo 1, Crecimiento, Salud y Nutrición en la primera infancia, y le doy clic, inmediatamente me manda a la anterior ventana que ya había abierto. ¿Listo? Una vez ya le he dado check clics a parcelación, voy al resumen del módulo 1, por ejemplo, vamos a verlo aquí,
o puedo dar simplemente clic derecho, abrir vínculo en una nueva pestaña nueva y me manda al documento oficial, ¿verdad? Incluso lo puedo ver, lo visualizo más grande, donde voy a poder ver este resumen que ha preparado en este caso el líder del módulo número 1 para contemplarlo y entender un poco la mecánica de lo que necesitamos como conocimiento previo para este módulo número 1. O también puedo hacer el mismo procedimiento, abrirlo directamente acá y conocerlo directamente desde el PDF aquí. Ustedes saben que aquí lo pueden descargar, ¿verdad? O lo pueden imprimir si tienen en este caso una impresora, guardarlo como PDF o imprimirlo. Nuevamente me voy atrás, bajo y encuentro, por ejemplo, la agenda del módulo 1, donde puedo ver, por ejemplo, visualizar cómo va a ser la agenda de trabajo, lección número 1, lección número 2, qué se van a tocar en cada una de las sesiones sincrónicas y qué se va a trabajar a nivel asincrónico para que usted le dé un tiempo y espacio y una ruta de aprendizaje clara y explícita. Actividad 3, actividad 2, actividad número 1 por su nombre y qué es lo que van a realizar en ese apartado. Cuando nosotros encontramos la primera lección, es importante barrer todos los contenidos y todo el material de estudio que tenemos preparado para ello. Lección número 1, contemplar qué aspectos incluye esta lección número 1. Por ejemplo, tema número 1, inmediatamente nos abre una ventana y nos aparece la primera presentación que va a contemplar el profesor y que también es importante que usted la visualice. Vienen los gráficos animados correspondientes a nuestro diplomado y el contrato interadministrativo que se tiene actualmente, ¿vale? Aquí vamos a poder también observar una breve descripción del taller que se tiene. Se puede abrir el documento. Es un documento PDF donde están las mismas preguntas que usted va a realizar, ¿vale? Y aquí en taller número 1 va a ser el espacio donde usted va a subir lo que le está solicitando, en este caso el tutor. Si usted da clic, va a encontrar el foro taller donde usted va a poder ver la cadena número 1, taller número 1, y va a responder las preguntas que se tienen planteadas, concepto de infancia, concepto de niño y concepto de familia, que tanto favorecen los entornos de la comunidad y el desarrollo integral de los niños y niñas. Y le voy a dar clic donde dice responder. Inmediatamente aquí usted realizará su aporte, ¿verdad? Y inmediatamente en la parte inferior aparece la ventana de enviar. ¿Listo? Enviar. Inmediatamente aparece el aporte que usted ha realizado y que puede inmediatamente determinar o corresponder a lo que les ha solicitado el profesor. ¿Listo? Es importante tener presente que si ese aporte no es el que usted construyó o que usted quiera realizar, inmediatamente tiene que notificarle al profesor o al psicólogo in situ que va a hacer una modificación, porque ustedes no tendrían la opción de poder eliminar sus participaciones ni las participaciones de otros compañeros, ¿vale? Así que bueno, ¿cómo me salgo de aquí? Bueno, en la parte superior, foro número 1, ¿verdad? Puedo irme a tablero de discusión, nuevamente voy hacia atrás, o puedo irme donde dice contenido nuevamente, entro al módulo 1 y voy a la lección número 1. Ya me doy cuenta que ya no tengo más actividades en la lección número 1, voy atrás y paso a la lección 2 correspondiente, donde también voy a encontrar el material de estudio, ¿verdad? Vamos a esperar que se abra. Vamos a ir cerrando acá un poquito para que ustedes vean. El material de estudio de la actividad número 2 o de la lección número 2 o el tema número 2, el documento de la guía rápida que necesito descargar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me descargo este documento, la guía rápida sobre cómo vamos a diligenciarlo, y también puedo inmediatamente conocer algunos registros y respuestas de la actividad sincrónica del caso Clara. Le damos clic, inmediatamente otra vez me mandan el documento, voy a la cadena y respondo las preguntas inmediatamente que me han suministrado sobre el caso Clara. Claro, para poder responder a estas preguntas o estas inquietudes tengo que ir al foro de actividades caso Clara, ¿verdad? O al contenido, módulo número 1, y leo previamente todo lo que necesito para el caso de Clara. O sea, no respondamos a la actividad sin antes haber leído. Si vamos a trabajar el foro número 1, leer el resumen. Si vamos a trabajar la actividad número 2, importante ver el material que está adjunto y también el registro de respuesta y escala de valoración con la guía rápida, ¿verdad? Que se tiene contemplado para la actividad.
y así sucesivamente. Vamos al módulo 1 nuevamente, a la lección número 3, en donde vamos a poder tener acceso a el material o el contenido en PDF que va a socializar el profesor, este documento clave de 18 prácticas claves, donde vamos a poder visualizar este documento, ¿verdad? Y vamos a poder responder a la actividad 3 una vez leído este documento, ¿vale? Entramos a la actividad 3, el foro chat, y respondemos a las inquietudes una vez que ya tenemos leído esto y, bueno, lo correspondiente a las presentaciones de la actividad 3. Este es un proceso interesante, es comenzar a contemplar que tenemos una barra de herramienta en contenido, donde tenemos el módulo activo, donde vamos a tener 3 lecciones importantísimas, donde va a poder ingresar en las sesiones sincrónicas. Simplemente lo podemos hacer aquí o podemos tener los otros medios para poder interactuar y que se compartan los enlaces en Meet para poder participar en estas sesiones sincrónicas. Se ha pensado un solo link para poder hacer este trabajo. Y aquí en estas sesiones, cuando usted no pueda ingresar por alguna causa que lo justifique, puede haber las grabaciones en este espacio. ¿Listo? Todo módulo va a estar organizado de esta forma para evitar que se distraiga o fácilmente pueda generar pérdidas en usted. Así que siempre contenido, módulos, visualizar este proceso y poder observar cada uno de estos procesos o dimensiones. Lección número 1, lección número 2, lección número 3 y así cumpliremos con total satisfacción este diplomado. Importante tener presente que debajo de cada uno de los módulos que van a ir saliendo, porque en este espacio de contenido van a ir saliendo módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, vamos a poder encontrar lo que se llama guía rápida para estudiantes. Hasta aquí voy a dejar un poco la parte de mostrar este proceso y me gustaría simplemente compartir o trabajar con ustedes para ver si de pronto definitivamente tenemos algunas dudas, así que quedo en estos momentos abierto a cualquier pregunta o inquietud que tengamos, ¿vale? Voy a estar pendiente de los comentarios y que, bueno, fácilmente me puedan comentar o hacer comentarios explícitos sobre el ingreso a la plataforma y cómo encontramos el contenido, al menos del módulo número 1. Hola, Anita, ¿podemos confirmar si tenemos preguntas o inquietudes? Nos empiezan a contar aquí que aparece en el chat interno. Bueno, están muy preocupados si tienen acceso a la grabación y desde el principio sepan que pueden contar con el mismo link, pueden acceder y revisar con calma todo esto que hoy nos ha compartido el ingeniero Anderson, entonces no hay problema por allí. Vamos entonces a verlos aquí. Buenas tardes, ¿cuándo iniciaríamos el uso de la plataforma? Sí, estos procesos son administrativos que una vez que queden registrados dentro de la base de datos de la universidad, para explicarlo muy coloquial, una vez que quede registrado este proceso, inmediatamente se les va a activar el usuario y contraseña y les va a llegar una notificación a sus correos. Una vez que tengan este acceso, inmediatamente van a poder ingresar a la plataforma porque ya demuestra que ya están activos en el curso. ¿Listo? Así que es importante notificar y tener mucha comunicación. Importantísimo esto. Con las plataformas virtuales de aprendizaje, con cualquier tipo de procesos de mediaciones donde estamos trabajando desde forma remota o virtual, es importante la comunicación con tu tutor, con tu psicólogo in situ, tener mucho diálogo para poder generar una presencia social de nuestra parte hacia ustedes. Así que, bueno, es importante tener presente eso, comunicar cualquier tipo de dificultades, porque vamos a tener casi que respuestas casi que inmediatas, pero siempre cuando nosotros sabemos preguntar. Así que importante saber cómo preguntamos, y un aspecto importante que siempre hemos dado clara respuesta es cuando nosotros nos adjuntan la evidencia de lo que normalmente el estudiante quiere demostrar que no puede o que no tiene visible. Eso es importante, tener pantallazos de, mire, me sale esta opción, ¿qué puedo hacer yo al respecto?
inmediatamente vamos a poder tener una respuesta inmediata o comunicado oficial para que ustedes no se pierdan nada en la plataforma, pero siempre saber comunicarnos. Miren, no puedo ingresar a mi correo electrónico, ¿cómo puedo hacer este proceso? Bien. Si no puedo ingresar, si quiero cambiar mi contraseña, ¿qué paso a paso debo llevar? Entonces, de igual forma, nosotros hemos preparado, y eso es la segunda parte de este proceso, de mostrarles algunos videos de cómo se deben acceder a algún contenido, cómo recuperar la contraseña y cómo podemos ingresar a la plataforma a través de un video que hemos preparado con el equipo instruccional y el equipo de soporte tecnológico. Así que eso es lo que va a venir en la segunda parte. De igual forma, esto va a estar grabado. Así que todo lo institucional o administrativo sí queda sujeto a que se active dentro de la base de datos de la universidad. Y una vez que ustedes reciben ese correo electrónico y sepan cuál es su correo electrónico, ya van a poder acceder a la plataforma virtual de aprendizaje. Hay que esperar los tiempos en este caso. Sí, sobre eso yo quisiera agregar que ya estamos gestionando la matrícula de la mayoría de los agentes educativos y esperamos que finalizando esta semana muchos de ustedes ya puedan tener acceso a su usuario y a su contraseña. Como nos decía el ingeniero Anderson, vamos a poder saber que ya tenemos acceso a ellos a través de un correo electrónico que nos envía directamente la universidad a nuestro correo o a través de los psicólogos in situ. ¿Listo? Para que no haya pues problemas. Esperamos que sea esta semana. La mayoría de los agentes educativos creo que podrían tener ya acceso a ellos. Dicen que si pueden adelantar actividades de los módulos, como tienen acceso a todos los módulos, que si pueden adelantar actividades o que si hay que esperar. Y en ese caso, la idea es que vayamos llevando el proceso de acuerdo a los tiempos, ¿sí? Que respetemos el cronograma que se ha socializado con ustedes desde el principio. Vamos a ver otra pregunta por aquí. Nos dicen que sí les podemos volver a compartir el correo electrónico de la Universidad del Norte para que ellos puedan acceder a la plataforma. El proceso interno de matrículas, el proceso de activación de usuarios es un proceso interno que la universidad hace con las activaciones de bases de datos. Por lo tanto, no son listados que son manejables a partir de tablas en Excel y demás, sino que una vez que ya nos confirman que este listado oficial ha quedado matriculado dentro de sus sistemas de información, ya inmediatamente podremos saber los usuarios y contraseñas. Por lo tanto, ahora mismo no tenemos esa información, pero sí queremos notificarles que una vez quede activo el mismo proceso, porque esto no puede ser manual, le manda el usuario y contraseña en este caso, o le manda el acceso a que quedó registrado o activo en plataforma. Entonces, normalmente la universidad maneja miles de estudiantes, entonces ese proceso debe ser automático con registros de sistemas de información y bases de datos. Es como un listado en Excel, no podemos saber cuál es el usuario y contraseña, además porque es una información personal que ustedes van a tener. Por lo tanto, siempre se les van a suministrar enlaces enlaces web para que ustedes simplemente den clic y quieran cambiar su usuario y contraseña, quieren cambiar su contraseña inmediatamente. Eso es lo que vamos a poder observar un poco el procedimiento aquí, ahora que les muestro los videos que se tienen preparados y que de igual forma también van a ser videos que ustedes pueden visualizarlo nuevamente, cómo ingreso, cómo accedo, cómo escribo un documento en el foro, cómo navego en la plataforma. Ya tenemos preparado todo esto en unos enlaces muy, muy cortos y precisos sobre cada uno de las preguntas frecuentes que tiene nuestro estudiante a nivel de plataformas virtuales, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, sí, preguntan que si vamos a compartir a través de los grupos de WhatsApp que tiene cada uno de los psicólogos in situ en los diferentes territorios, el link para acceder a esta información y a los instructivos. Sí, ustedes van a tener acceso a todos estos materiales de consulta a través por ahora de WhatsApp, pero esperemos que más adelante ustedes puedan consultarlo porque también estarán colgados en la plataforma, ¿verdad? Los pueden encontrar ¿nos recuerdas, Anderson? ¿Cómo es que lo buscan? Importante tener presente algo. Mientras que se activa el proceso de inscripción o de activación del usuario en plataforma, van a poder ver este contenido en los grupos de WhatsApp, porque es importante tener esta información a nuestra mano. Pero una vez que ya esté activo el usuario, el único medio para poder ver las grabaciones debe ser sí o sí la plataforma.
Por eso vamos a mostrar un poco el archivo compartido o el documento compartido que acabamos de mostrar, un poco acerca de los procedimientos que tenemos a nivel de la plataforma virtual, ¿vale? Cuando tengamos el módulo activo, creo que ahí estoy mostrando la pantalla, en el módulo 1 vamos a poder encontrar, bueno, toda la información. ¿Dónde están las grabaciones? En cada uno de los módulos van a estar las sesiones de grabación, ¿sí? En este apartado es donde usted va a poder visualizar la grabación correspondiente a la sesión sincrónica otorgada. ¿Listo? Pero si usted va a contenido, va a encontrar la guía rápida para estudiantes. Es como una mesa técnica donde van a estar suministrados una guía rápida para ustedes como estudiantes, donde van a poder visualizar ingreso alternativo al catálogo web, cómo ingresar, cómo navegar en el contenido del curso, cómo realizar una publicación en el foro, restaurar la contraseña, descarga la aplicación para iOS y Android, cómo ingresar a una sesión por Meet, cómo ver las grabaciones, más ayuda sobre Google Meet, cómo ingresar al correo electrónico Gmail. O sea, tenemos como preparado algunas más de las preguntas frecuentes que nos han hecho durante este tiempo remoto y de COVID nuestros estudiantes que normalmente no utilizan esta plataforma y que, bueno, nos ha servido muchísimo para poder instruir en tiempo y espacio. Así que repito un poco en contenido. Vamos a encontrar en cada uno de los módulos, es decir, si estoy viendo y quiero ver la grabación del módulo 2, tengo que ir a módulo 2 y una vez que ya estoy en el módulo, encontrar la última opción que va a ser grabaciones, ¿vale? Ahí donde va a estar almacenada la información de la sesión sincrónica por si de pronto usted quiere recapitular un poco lo que se trabajó con el tutor. ¿Listo? Muy bien. Anderson, nos dicen, ¿es necesario volver a cargar en la plataforma las actividades que ya hemos realizado? Como ya empezamos con algunos grupos clase este fin de semana, entonces tenemos 2 actividades asincrónicas que ya pues desarrollaron los agentes educativos. La pregunta de ellos, ¿es necesario volverla a cargar? Bueno, O sea, ya la hicieron, pero lo tienen a través de correo y WhatsApp. Pero para efectos de que quede registrado en la plataforma y se pueda hacer como el seguimiento del proceso por aquello del porcentaje de cada actividad, ¿no? Tocaría volver a cargarle el ejercicio, ¿no? Sí, así es. Así reiteramos que normalmente como estamos utilizando la plataforma Blackboard para poder gestionar tanto el aprendizaje como las calificaciones y un sistema administrativo que es importante en cualquier proceso educativo, todo debería estar subido en plataforma. Así que esperemos el espacio, tengamos almacenado esta información sobre qué resultado de aprendizaje y sobre qué criterios me van a evaluar, entregar la actividad o tenerla en ese espacio y poder subirlo una vez que ya tenga habilitados estos espacios. Pero el proceso para recapitular va a ser muy fácil, sobre todo en el módulo 1. ¿Por qué? Porque en el módulo 1 usted va a tener la siguiente opción. Usted va a poder observar, ¿verdad? En el módulo 1 que va a tener las opciones. Si no quiero entrar al módulo 1, puedo ir a entrar a debates en la parte izquierda de nuestra pantalla. Voy a restablecerlo aquí lo podemos ver mejor. Debates, y vamos a poder encontrar 1, 2 y 3, las 3 actividades que están montadas para el módulo tal, ¿vale? Ahí que vamos a encontrar todas las preguntas que nos están haciendo o que nos hicieron y que seguramente ustedes las tienen en un documento en Word que simplemente será responder y cumplir con este proceso. Una vez que ya respondemos, tenemos la opción de poder dar respuesta a ese interrogante, ya sea escribiéndolo o también adjuntándolo. ¿Cómo lo podemos adjuntar en un documento? Normalmente solicitamos muy amablemente que esto sea, si son preguntas muy puntuales, escríbanlas. Si es un documento extenso, bueno, ya sería la última opción, que sería en esta opción, ¿verdad? Los 3 punticos, nos da opción de poder agregar el contenido, insertar archivos locales y poder buscar el documento que, por ejemplo, vamos a crear. Vamos a ver acá. Y podemos adjuntar el documento para poder enviarlo. ¿Listo? Esto normalmente lo podemos hacer dentro del proceso del foro. Pero si me están preguntando algo, inmediatamente yo en lo posible debería simplemente responder a esto a través de un comunicado o un escrito que responda a ese interrogante, ¿vale? Que es que sería lo más natural a la hora de utilizar este tipo de herramientas. ¿Listo? También puedo irme a contenido, ¿verdad? Módulo 1,
Y en las lecciones voy a encontrar estos foros o estas actividades, así que simplemente va a ser descargar o entrar al espacio del taller y entrar directamente a donde yo tengo que hacer estos aportes. Si se dan cuenta, si voy hacia atrás, solamente voy a encontrar el tablero de discusión, es decir, tengo que ir a contenido nuevamente y encontrar el módulo 1 y la actividad. Supongamos que quiero subir actividad 3, foro chat, respondo, inmediatamente ya aquí estoy dándole aporte a este proceso. Si quiero apuntar algo, ya saben, 3 punticos, aquí en el más, insertar archivos locales. Eso que hace que nosotros inmediatamente podamos subir cualquier documento que esté oficial y que creamos que respondemos a estos interrogantes a través de ese documento. Listo, eso es un poco lo que vamos a poder encontrar en cuanto a contenido, en cuanto a esas actividades que ya estamos haciendo o que estamos realizando. Tienen las mismas preguntas que ustedes están respondiendo, solamente que, bueno, que es importante que lo tengan presente, que una vez que ya tengan acceso pueden subirlas sin problema, porque en mis calificaciones van a estar aprobados. Miren, taller número 1, modalidad sincrónica plataforma. Miren que aquí aparece, necesita calificación. ¿Qué significa? Que ya yo participé en el foro y que la persona que va a valorarme lo que yo hice va a tener en cuenta el aporte que he realizado yo. ¿Listo? Por eso es importante subirlo en la plataforma, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, yo quiero darle un poquito de tranquilidad a todos nuestros participantes, a nuestros agentes educativos, porque quizás es mucha información, es una información nueva, podemos sentirnos un poco abrumados, pero no se preocupen, ustedes tienen el apoyo de sus psicólogos in situ. Ustedes, después de esta sesión, van a tener una jornada para retomar un poco lo que hemos visto hoy, ya más personalizada, donde van a poder tener más oportunidad de interactuar con sus profesionales que están a cargo pues, del proceso allá en los territorios. Entonces, esto como para que no nos vayamos a preocupar, tenemos todo el tiempo a través de los grupos de WhatsApp, a través de un correo electrónico, una llamada telefónica, ustedes van a poder recibir el soporte y las aclaraciones que pues, se necesiten. Sobre la conexión, porque hay algunas preguntas sobre digamos, las personas que están ubicadas en la ruralidad o en lugares donde no tienen un buen acceso a Internet, cómo manejar las actividades, si pueden acercarse pues, a un lugar donde tengan un computador, donde tengan internet y adelantar actividades. Es otra de las preguntas que nos hacen. Yo quiero aquí siempre tener presente algo, y es que la universidad ha pensado en un diseño instruccional muy rápido, accesible, manejado en un formato muy claro, actividad, contenido y qué es lo que va a hacer el estudiante a nivel de su resultado de aprendizaje. Y eso también quiere decir que también el material que se tiene es descargable en su momento. De tal forma en que si tenemos el archivo que simplemente se tenga que ver en línea, vamos a tener una alta deserción, así que no es lo que buscamos como diplomado. Lo que buscamos es que sea un documento descargable, medible y que nosotros podamos hacer uso de él en cualquier momento y en cualquier espacio y tiempo. Y que para poder cumplir con los foros, previamente yo puedo preparar un poco el tema, ¿verdad? Previamente, ya sea a nivel de documento escrito y demás, y ya una vez que esté en el chat o en el café internet, pueda simplemente pasar esta información a través de foros, responder y que sea rápido la forma en cómo yo voy a responder a este interrogante. De esa forma cumplimos para que no demoremos tanto tiempo en conexión en internet para poder cumplir con esto, pero que también usted pueda descargar el material previo a ello. Importantísimo conectarse a las sesiones de Meet, por eso utilizamos la videoconferencia en Meet, porque es más rápida, no consume tanto datos como otras plataformas. Y Blackboard, en la forma como trabajamos la navegación del curso, hace que sea más rápido el proceso de subir un trabajo y que se pueda visualizar con mayor rapidez. ¿Listo? Así que ustedes, lo que de pronto demoraría simplemente va a ser transcribir el proceso, las preguntas, y que por eso prepararlo previamente sería un aporte fundamental. Así que en cuanto al parte de confianza, creo que las actividades y los materiales de estudio descargables y medibles van a ser claros para el resultado de aprendizaje, así sea que estemos en Sucre, estemos en Baupé, Guainía, Casanare. Sí, exactamente. Por eso Moodle, por eso Meet como herramienta sincrónica para todo este proceso que van a trabajar con el tutor. Y por eso Blackboard, pero desde una navegación sencilla
descargables, medibles, para poder entregar yo actividades sin problema y no demorarme tanto en plataforma para poder observar un documento. Por eso no tenemos tanto Jova que carguen la plataforma, porque sé que va a ser difícil para ustedes que de pronto están un poco alejados a la parte urbana, ¿vale? Así que no hay problema por esa parte. Eso quiere decir que nosotros en su momento podemos acercarnos a un café internet, o si en los lugares de trabajo, en las unidades de servicio, sus coordinadores les pueden facilitar un equipo con conexión a internet, pueden descargar sus actividades, las que corresponden al módulo que estén trabajando, revisarlas, leerlas, trabajarlas y luego nuevamente pues acercarse para cargar las actividades a la plataforma. Eso pues para quienes van a tener de entrada algunas dificultades con su conexión. Esto no va a ser impedimento, precisamente estamos pensando en este espacio para que sientan que la plataforma es una plataforma amable, cercana, y que la virtualidad no nos aleje, ¿sí? Que este proceso de aprendizaje sea más sencillo. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat para aprovechar. Yo normalmente voy a adelantarme aquí. Normalmente hay unas preguntas que siempre hacen. ¿Qué va a pasar si todavía no tengo acceso a la plataforma y ya está corriendo el módulo? Todo eso lo ha pensado la universidad, así que también habrá tiempo o espacio para que ustedes puedan subir esta actividad, así sea que sea el módulo 1. Y que es importante siempre estar verificando la plataforma para cuando ya estemos aptos o hábiles para poder subir esta actividad, lo hagamos sin problema. La universidad sabe que en los tiempos del estudiante son distintos a veces a lo administrativo, así que somos muy flexibles, por eso somos una universidad que piensa siempre brindando la inclusión y todos los procesos, no solamente de estilo de aprendizaje, también, sino distintas situaciones que pueden influir en el aprendizaje, así que también eso lo tenemos presente, que lo administrativo no se va a interponer en lo que nosotros queremos ofrecer como universidad y como diplomado. Así que no se preocupen por esa parte, que va a haber espacio para poder subir este proceso. Así que también tenerlo presente. Y sé que también la actividad del número 1 era entregable, teníamos que entregarlo antes de la sesión sincrónica. Sabemos que cuando no se ha cumplido eso, inmediatamente lo podemos hacer en cualquier momento y cumplir con la actividad número 1, así sea que sea antes de esa sesión sincrónica. Ya eso no se cumplió, pero de igual forma lo pueden subir para que se tenga una valoración positiva en ese espacio. Siempre cumplan con las actividades, hagan ese checklist que estoy cumpliendo, y si se dieron cuenta, cuando una vez sube algo, dice pendiente a calificación o esto no se ha calificado, inmediatamente le sale como un signo de interrogación o de alerta. Inmediatamente usted tiene que hacer ese proceso pendiente a las retroalimentaciones y demás, y que las grabaciones tanto de este material como de las grabaciones de sesiones sincrónicas van a estar en ese apartado de grabaciones y lo encontramos en el módulo de cada una de esas grabaciones. ¿Listo? Bueno, no sé si hay otra pregunta, aprovechemos, y si no, entonces dar por terminada nuestra sesión. No sé cómo está el chat, o si de pronto tenemos alguna pregunta a través de los chats con los psicólogos in situ también. Nuestros psicólogos in situ nos pueden comentar qué sucede. Han estado muy activos esos chats por lo que me mencionan. Sabemos que hay muchas expectativas. Nos alegra de verdad saber que están tan activos y que tienen pues como esa interés en aprender y en aprovechar estos espacios que están pensados para ustedes especialmente. Entonces, bueno, no veo muchas más preguntas, más bien darte las gracias. Sí, queda grabado. Ustedes pueden volver a acceder al video a través del mismo link con el que ingresaron ahora en la transmisión en vivo. Sí, ¿Sabes que hay una pregunta y es que creo que no hay claridad sobre la plataforma Blackboard y Uninorte? Dicen que si es la plataforma Blackboard, que si es aparte, si se googlea, si se busca como plataforma Blackboard. Ok, importante. Bueno, Blackboard es como Moodle o como esas herramientas o esas plataformas que normalmente no son de la universidad, sino que son para cualquier universidad que en este caso tiene un contrato con estas. Las plataformas LMS son simplemente sistemas administrativos para organizar la información, el contenido y las calificaciones que puede tener un alumno dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hay plataformas como Blackboard, Moodle, plataformas, por ejemplo, si están familiarizados con la del SENA, por ejemplo, son plataformas muy puntuales que tiene cada una de las entidades, incluso hay unas que se desarrollan internamente. Cuando yo hablo de plataforma Blackboard, es la plataforma integral que tiene la universidad. El catálogo web Uninorte está subido dentro de esa plataforma, así que estoy hablando de lo mismo cuando hablamos de catálogo web uninorte.edu.co. Es la plataforma donde vamos a trabajar este proceso. Así que no es, el tema es como yo lo digo científicamente o como debería decirse que en este caso es la plataforma Blackboard porque es de esa empresa. Nosotros tenemos un contrato como universidad, así que definitivamente tenemos que mencionar el autor principal de ello, pero es la misma, es el sinónimo, catálogo web Uninorte, plataforma Blackboard, tiene un sinónimo para este diplomado. Así que cada vez que le hablemos de catálogo web, plataforma web, aula virtual de aprendizaje, es el mismo sinónimo, así que, o tesauro, por ejemplo, decirlo así, que es el mismo nombre, así que no tendríamos que tener mucho proceso, así que no tenemos que tener mucha dificultad con la terminología. Así que bueno, no simplemente ir el paso a paso de cómo ingreso, de cómo accedo, cómo reviso el módulo, siempre tener presente eso. Así que cada vez que me hablan de catálogo web, Blackboard y demás, es la misma información, es donde voy a subir la actividad y donde voy a encontrar el contenido. Nos preguntan que si podemos visualizar nuevamente cómo es para ingresar, cómo sería para los agentes educativos ingresar la dirección, ¿sí? Okay. Y en dónde tienen que ingresar su usuario y su contraseña, si lo podemos visualizar. Okay. Perfecto. Vamos a terminar con esta parte mostrando un poco lo que vamos a encontrar acá. Voy a hacerlo de las dos formas. Uninorte.edu.co, ¿verdad? Uninorte.edu.co, ¿verdad? Que es la página oficial de la universidad. Y en uninorte.edu.co, en portales, voy a encontrar estudiantes. Inmediatamente voy a encontrar usuario, donde ya usted debe saber su usuario y su contraseña. ¿Nos podrías compartir pantalla, Anderson? Qué pena, te interrumpo. Podríamos hacerlo para que las personas vean. Ok, yo estoy compartiendo pantalla ahora mismo. Ahora sí. Okay, perfecto. Ya. Entonces, voy a recapitular un poco porque creo que no se vio esa parte. No. Iba más rápido el computador que la transmisión, así que bueno. Portales, estudiantes, esa es la primera opción. Coloco mi usuario sin el @uninorte.edu.co y la contraseña. Accedo, le doy donde dice acceder y me manda a la siguiente opción, donde dice bienvenidos, mis servicios y comunidades. Si nosotros vamos a comunidades, vamos a encontrar informaciones donde estoy yo adjunto, o en mis servicios donde voy a tener la opción de poder visualizar muchos aspectos de la universidad. Como nosotros nos vamos a concentrar simplemente en responder a este diplomado, vamos a ir donde dice catálogo web y aula virtual. Cuando le damos clic en catálogo web y aula virtual, encontramos el catálogo web Nueva Experiencia, cursos periodo 2020-30, 2021, 2021 de este año, ¿vale? Es la primera opción. Y una vez que ya ingresamos, ya podemos encontrar nuestros cursos actuales en los que estamos matriculados. Y aquí es donde vamos a entrar a nuestro diplomado o a nuestro curso que está asignado para trabajar nuestra asignatura virtual. Importante entrar a donde en contenido y encontrar la información. Esa es la primera parte o la opción número 1, que normalmente siempre sugiero hacerlo en la primera instancia. La primera vez que usted entre a la plataforma, que ya sepa su usuario y contraseña, trate de ingresar de esta forma. La opción número 1, que es buscando uninorte.edu.co en portales y demás. La otra opción es entrar al catálogo web uninorte.edu.co. Si se dan cuenta, acá está arriba en la parte superior, que nos volamos todo este paso a paso. Ya este puede ser una opción donde tenemos información relevante, donde ya tenemos ya el acceso, donde ya hemos entrado por primera vez. Este es simplemente una opción número 2, donde podemos encontrar la siguiente ventana con una muestra de cómo es la universidad. Y aquí en usuario lo vas a colocar su usuario sin el @uninorte, su contraseña y le damos iniciar sesión.
Y una vez que iniciamos sesión, miren qué tantos pasos me volé, bastantes, ¿no? Simplemente entrando a catalogoweb.uninorte.edu.co. catalogoweb.uninorte.edu.co, ¿sí? Ese Mucho sería más fácil, mucho más rápido ingresar por catálogo web. Sí, esa es la opción donde normalmente sería ya cuando ya he ingresado 2 veces a la plataforma, sería la opción más rápida, donde ya inmediatamente quiero entrar en mi curso y ya. Pero siempre normalmente sugerimos la opción número 1 para entrar en primera instancia. Ya después pueden entrar por la opción más corta, que es catalogoweb.uninorte.edu.co, y ahí donde vamos a encontrar ya rápidamente el contenido. Entramos al diplomado y aquí así nos familiarizamos. Cuando ya usted vea inicio, contenido, ya usted puede visualizar el contenido inmediatamente que tiene preparado este diplomado. Y ya con lo que habíamos explicado un poco previamente, si yo quiero simplemente entrar a debates, entro a debate y voy a encontrar el contenido que me han preparado para este diplomado, donde yo voy a entregar las actividades. ¿Listo? Aquí ya puedo participar directamente de ello y sin problema. ¿Listo? Listo. Bueno, muchísimas gracias, Anderson, por este tiempo. Muchas gracias a todos por su participación, por aceptar esta invitación. Esperamos que puedan seguir resolviendo sus dudas con sus psicólogos in situ. Sé que algunos grupos, creo que Cundinamarca, por ejemplo, tiene ahorita un espacio después de que nosotros finalicemos para abordar más inquietudes. Y con los otros grupos, creo que a partir de mañana, miércoles y jueves, se estarán resolviendo a través de Meet, en reunión también sincrónica con sus psicólogos in situ, todas las dudas que surjan a partir de esta explicación y bueno, esperamos que puedan ser resueltas todas, sino también tienen pues los tutoriales que también ya se les facilitó a través del chat. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos o ya feliz noche para todos y para todas. Muchísimas gracias, Anderson, por este espacio para acompañarnos y por tus explicaciones. Sí, sabemos que hay muchas dudas hoy, pero una vez que ya comenzamos el proceso y creamos una alianza, una armonía con nuestro tutor, con nuestro psicólogo in situ, esto fácilmente se desarrolla y creemos que esto van a ser comunidades de aprendizaje, así sea que utilicemos medios como WhatsApp, que son muy informales, pero sabemos que vamos a tener una instrucción muy directa para que ustedes no se pierdan. Y la intención es que todos ustedes puedan culminar este diplomado que está bien pensado para ustedes. Sáquenle provecho a este diplomado. Este es un diplomado que definitivamente es de los mejores internacionales y que definitivamente hay que sacarle provecho. Si ya tenemos la ventana abierta, ¿por qué no aprovecharlo y cumplir los resultados de aprendizaje? Muchas personas quisieran estar aquí, daría mucho para poder formarse en este diplomado, así que a sacarle provecho y alcanzar ese resultado de aprendizaje, ¿vale? Que esté muy bien. Muchas gracias. Feliz noche para todos y para todas. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.